Es que, Listo. Sí, dígame, sí, licenciado. Sí. es que el curso aparecía que eran 2 días. Yo Ujú. creo que por eso nadie se conectó. Ah, ok. Sí, lo que sucede es que el día de ayer les faltó, bueno, faltó agotar un tema que es muy breve de hecho y que nosotros pensábamos nada más enviarles la presentación. Sin embargo, sí me pareció importante revisar este tema con ustedes para que quede todo lo que se estudió en la parte técnica, que fue lo que se vio ayer y antier, ya aterrizado a la parte jurídica. Por eso es que me Ok, permití sugerirle al ingeniero Héctor hacer una sesión de 1 hora a lo más para agotar y revisar esta parte de la reforma y llevarlo de la mano con lo que vieron ya en los aspectos técnicos. Pero no hay problema, digo, yo sé que que no se puede y al final para eso es la ventaja de las sesiones grabadas, ¿no? ok. Perfecto. Yo sí, Entonces, aquí me quedo. sí, entonces, bueno, voy a presentar la pantalla para que vayamos con la presentación. Le comentaba que soy la licenciada Diana Villagrán, soy abogada, abogada y perito en materia de química forense. Básicamente me dedico a las cuestiones de aplicación de la prueba pericial al ámbito jurídico. Más bien me puedo considerar como una abogada que le gusta el derecho probatorio. Y pues bueno, lo que estuvieron viendo ayer y antier con el ingeniero Héctor, básicamente pues va a tener gran relevancia, dado que recién el 1 de mayo pues sí hubo una reforma en materia de jornada laboral. Y todo esto que ustedes estudiaron tiene correlación con esa parte de la jornada laboral, la modificación que hubo a la Ley Federal del Trabajo previo a la que hubo en la Constitución Política en marzo. En el mes de marzo también se modificó un apartado de la Constitución, porque sabemos que para que se puedan hacer ciertos cambios a las leyes secundarias, en este caso Ley Federal del Trabajo, pues primero tiene que estar en la parte constitucional. Entonces, pues bueno, la reforma del artículo 123 del apartado A es del 3 de marzo del 2026. Y básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en esta reforma? La adición a dos fracciones, la fracción cuarta, en donde ya se establece que la jornada laboral será de 48 horas semanales y que por cada 6 días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso. Esta parte, a partir del punto y seguido de los 6 días de descanso en realidad, es como se estaba elaborando el tipo de jornada laboral que se tenía previo a la reforma en esta materia. Entonces, lo único que se adicionó, pues, fue la parte de que cada máximo son 40 horas semanales, pero vamos a ver más adelante que la Ley Federal del Trabajo, pues, tuvo ciertos candados, porque esas 40 horas no van a ser a partir de la entrada en vigor de la reforma, que fue el 1 de mayo del 2026. El otro párrafo que se adicionó es el aspecto de las horas extra o cuestiones de trabajo extraordinario. Si recordamos, anteriormente la Ley Federal del Trabajo consideraba las horas dobles y horas triples. Y la regla era que no se podían hacer más de 3 horas en 3 días de la semana. Ujú. Esa era la regla general. Hoy en día cambió y también lo vamos a ver que no puede exceder de 4 horas por día, horas extra, y que estas 4 horas extra no pueden ser mayor a 4 días de un periodo semanal. Esa parte es la que también se modificó. Se deroga o se quitó en la parte del pago de las horas dobles que se pagaban al 100% y hoy en día nada más se consideran las horas que son triples, que es decir, que se pagan al 200%. Ajá. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y pues bueno, nos refiere que
el tiempo extraordinario que los trabajadores lleguemos a laborar, perdón, no puede superar lo que establece el párrafo que vimos anterior. Lógicamente, pues como sabemos ya en la vida real, en muchas empresas, estos tiempos extraordinarios no se respetan, ¿no? Si no se respetaban anterior a la reforma que hay en donde se reducen las horas de trabajo, pues menos hoy en día. ¿Y qué sucede? En muchos lugares, en muchas empresas lo que hacían en lugar de pagar horas extra, les pagaban a los trabajadores un día completo adicional de trabajo, porque sabemos que para efectos fiscales, estas horas extra, pues sí pueden jugar cierto papel en cuanto al cálculo del impuesto sobre la renta o aquellas horas que son exentas de este pago. Entonces, muchos lugares para no meterse en conflictos ni en problemas, porque tendría que haber, y eso viene a colación con el tema per se del taller, un registro con el cual nosotros empresas y también trabajadores pudiésemos llevar ese control de cuántas horas adicionales vamos a estar laborando si es que lo hacemos por día. Ajá, y entonces aquí ya esta parte de tener un registro electrónico ya no nada más nos va a ayudar en el aspecto de los horarios de entrada y de salida, también nos puede ayudar a tener un mejor control de este pago de las horas extra. Porque también es importante, hoy en día, pues bajo el famoso principio de primacía de la realidad, ya no está ocurriendo tanto, pero por ahí hay inclusive criterios en donde los escritos de demanda, cuando el trabajador tenía alguna pretensión, pues ya eran como machotes preestablecidos en donde los abogados colocábamos, quienes lo hicieran, ¿verdad? No es mi caso, este, así ya por default, que se te adeudaban horas extra. ¿Y cuál es el problema? En muchas empresas no tienen esa práctica de tener un control y registro que en verdad que pueda tener trazabilidad, que puede dejar evidencia o información que tú puedas utilizar cuando viene alguna contingencia legal, en el caso de alguna demanda, y por otro lado, pues mucho menos tienen la buena práctica de llevar un control de estas famosas horas extra. Ujú. Y los trabajadores a veces por cuestiones de desconocimiento de la ley y lógicamente de sus derechos laborales, pues te dicen te tienes que quedar aquí hoy porque, no sé, yo he visto casos sobre todo personal de limpieza, que en algunas empresas están dos personas para cubrir todo el horario de 9 a 8 de la noche. Entonces, sí hemos tenido conocimiento de casos en donde la persona de limpieza de la mañana tiene que cubrir el horario de la persona en la tarde porque la de la tarde no llegó y simplemente no avisó, nada más no se presentó al lugar, al centro de trabajo. Entonces, al trabajador que está ahí desde la mañana, muchas veces no se les pide el consentimiento. Es de manera unilateral que le da la indicación que tiene que quedarse esas horas, ¿no? Y ahí es cuando al menos yo sí me he enterado de casos en donde a estos trabajadores, para no pagarles estas horas extra, lo que hacen es o les dan luego un día adicional de vacaciones, mal hecho, o también les dan un día adicional de trabajo. Dependiendo, pues hay que hacer cálculos cuánto es el salario diario, porque muchas veces a las empresas sí les conviene esta situación. Ujú. Y bueno, también tenemos ya propiamente la reforma que hubo a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor en mayo del 2026. Se modificaron distintas disposiciones. Por ejemplo, en el artículo 58 ya se establece que esta jornada laboral puede ser distribuida de común acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Acuérdense que tenemos tres jornadas laborales, es la jornada diurna, nocturna y mixta. Ujú. Entonces, cuando nosotros ingresamos a una empresa, tendrían que de entrada hacernos o darnos la explicación de cuál va a ser nuestra jornada laboral, porque vuelvo a repetir, muchas veces nosotros como trabajadores no lo sabemos. Y entonces las reglas en cuanto a las horas máximas de trabajo por cada tipo de jornada cambian.
¿Y qué sucede? Al nosotros no saber si viene un tema de demanda, pues en realidad nos enfrentamos a que luego hay trabajadores que inclusive laboran 10, 12 horas en un día. Ujú. Y esto sucede porque, les repito, desde mi punto de vista, no tenemos la buena práctica de como trabajadores tampoco cuestionar al empleador desde un inicio, previo a que yo inicie esta relación laboral con la empresa, pues cuáles van a ser estas condiciones de trabajo, ¿correcto? Entonces, menos aún me van a estar preguntando cuál es el horario que a mí más me acomoda o cómo deseo yo que se distribuyan esas horas de trabajo. Sí hay excepciones, por ejemplo, los trabajadores que laboran en tiendas departamentales o de autoservicio, en muchos casos ellos tienen tres tipos de horarios: de 9 a 6, el horario de 10 a 7 y el de 11 a 8. Hay ocasiones en donde cuando estos trabajadores ingresan, por ejemplo, promotores, demostradores, etcétera, a laborar, si el jefe de cada departamento les pide o les indica que hay estos tres horarios de trabajo y que a cuál de ellos se quieren ajustar, porque muchas veces no viven cerca del lugar de trabajo, en ocasiones ya no hay transporte, o puede ser que en un lugar tal vez el transporte no lo haya desde temprano y para una persona sea más conveniente entrar a laborar a las 11 o a las 12 que a las 9 de la mañana. Ujú. Pero yo creo que son casos excepcionales y por necesidades de la propia actividad de venta de estas tiendas departamentales o de autoservicio. Hasta ahorita yo desconozco de algún trabajador que haya ingresado a una empresa y que le hayan, que se hayan puesto o convenido este horario, y con esta modificación, pues mucho menos se va a poder hacer, porque punto número uno, las modificaciones, y los vamos a ver más adelante, la ley propia cuando se publica trae sus transitorios. Entonces, dentro de la ley, dentro de la reforma, te hablan de ciertas reglas de operación que tienen que ser expedidas por la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, les dan de prórroga hasta el año 2027. Por tanto, ahorita en realidad estamos en el limbo porque aunque salió la reforma, no sabemos en qué casos, por ejemplo, una empresa va a estar exceptuada de cumplir con cierta obligación, como es el caso del registro electrónico de asistencia. Ujú. Entonces, ahora vamos a tener que esperar hasta el otro año que vengan estas reglas de carácter general para que podamos saber cuáles van a ser las formas en las que vamos a trabajar las empresas. Ujú. Otro artículo que se modificó es el 59, que nos habla de la duración máxima de la jornada ordinaria. Y acuérdense que antes eran 48 horas, hoy en día van a ser 40 horas, ¿correcto? Y bueno, vuelvo a lo mismo, en los transitorios. En este caso, el segundo transitorio de este decreto nos establece que estas modificaciones a la jornada laboral van a ser paulatinas. En el año 2026 nos vamos a quedar con un máximo de jornada de 48 horas, es decir, la que estaba previa a la reforma. En el 2027 van a disminuir 2 horas, entonces de 48 pasa a 46. En el 2028, 44. Hay una disminución de 2 horas. 2029, 42 y 2030 es el año en el que se prevé que todas las empresas migremos a esta nueva jornada de horas máximas de trabajo. ¿Sí? Y bueno, esta es la duración de cada jornada, que es máximo la diurna, que son 8 horas, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Depende de la actividad y las necesidades del empleador, la jornada de trabajo que pues van a fijar cuando requieran los servicios de algún trabajador. Ahora, en cuanto a la cuestión de las horas extraordinarias, ujú, aquí lo que yo les decía a un inicio, anteriormente el artículo 66 prevía que habían horas, tus horas normales o máximas por ley. Después venían las horas dobles y después las horas triples. Hoy en día, si ustedes aquí revisan,
Eh, las horas extras van a pasar de 9, que hoy en día también siguen existiendo, hasta que de forma gradual para el 2028 ya sean 10, en el 2029 11 y en el 2030 12. Son las horas máximas extras que podemos nosotros como trabajadores realizar en una empresa. Ujú. Y aquí ya te dice, este trabajo extraordinario no debe de exceder de 12 horas en una semana y que esas horas se pueden distribuir hasta por 4 horas diaria en un máximo de 4 días de ese periodo semanal. ¿Sí? Ojo con esto porque les repito, antes era la famosa regla 3 por 3 que eran 9, y hoy en día pues son 4 por 4 que son 16 horas máximas a la semana. Ujú. Y aquí está la parte en donde el artículo 67 fue derogado. El 68 nos menciona que las horas extra que se lleguen a prolongar atendiendo al supuesto del 66, entonces nos las tienen que pagar al 200%. El 67 era el que establecía que eran al 100%. Ese artículo ya no existe. Ujú. Y el artículo 66 ya trae inmersa la regla del 4 por 4, ¿no? Obviamente, esto va a estar fluctuando cada año. El 2026 y el 27 nos vamos a quedar con las mismas 9 horas que se tenían los años anteriores. A partir del 2028 ya va a haber una modificación. Por eso les repito que faltan las reglas de carácter general y muchas veces las cuestiones, jurisprudencias y tesis que empiezan a salir con relación a las necesidades que surgen a partir de una reforma a alguna ley. Eh, Ahora bien, con relación al tema que ustedes estudiaron estas 2 sesiones, que es la obligación del registro electrónico de la jornada laboral. El artículo que se modifica, más bien se adicionaron fracciones, fue el 132, en donde ya viene esta cuestión de obligación de que las empresas tengan un registro electrónico en el cual va a quedar asentada la jornada laboral de cada trabajador. Aquí nos establece que debe ser el horario de inicio y el horario de finalización, ¿sí? Acuérdense que aquí va a ser importante tener un buen control de este tema de las horas extra, ¿correcto? En muchos lugares, los trabajadores, la realidad es que nos ha tocado ver que aunque hay un reloj checador o un reloj, un biométrico para registrar su hora de inicio y de salida, nosotros nos tendríamos que dar a la tarea también de regular cómo va a ser el mecanismo por el que los trabajadores se van a registrar. Por ejemplo, cuestiones de horarios. ¿Cuánto tiempo les vas a permitir para considerarles un retardo? ¿A partir de cuánto tiempo, ya, si el trabajador, supongamos, ingresa a las 9 y le das tu oportunidad 15 minutos, se lo contempla retardo? Pero a partir de qué horario ya sería que el trabajador, aunque llegue, se tiene que regresar a su casa porque se le va a descontar el día. Todo esto lo tenemos nosotros que incluir en nuestros reglamentos interiores de trabajo para que tenga reglas específicas y no cuando entonces haya alguna contingencia nos enfrentemos a que se empiecen a quejar por esta cuestión de que la regla no les quedó clara desde un inicio. Y ahora bien, dice, el contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y empleadora. Es decir, tiene que haber una manifestación, el acuerdo de que se dé esta forma de registro tiene que ser bilateral. El trabajador y la empresa tienen que estar de acuerdo. Obviamente, yo como abogada les digo siempre a las empresas que es bueno llevar un registro de asistencia, inclusive para temas que son aledaños a la parte del salario, ¿no? Vienen temas de previsión social, por ejemplo, IMSS. Entonces, muchas veces cuestiones de incapacidades o cuestiones de riesgos de trabajo, al final si nos llega una revisión del IMSS, no tenemos nosotros cómo probar ciertas cuestiones de faltas de los trabajadores. De ahí que sí es importante
que cada día nuestros registros o las evidencias que dejamos en cuanto a esta relación laboral se vayan haciendo de forma digital, porque la información digital es la que perdura y de la cual nosotros podemos tener un mayor y un mejor control. Y al final nos vamos a quitar de este tema porque aunque no lo crean, sí nos ha tocado ver empresas que siguen teniendo sus listas de asistencia en una libreta, que incluso los trabajadores en esa misma libreta anotan la hora de salir a comer, la hora de regreso, y entonces esas libretas puede que un día se llenan, las vas y las archivas y ya se perdió la información. Y acuérdense que también a nivel probatorio existe la carga de la prueba, ajá, que se puede revertir al trabajador. Sin embargo, la propia ley establece que estamos obligados como empresas a guardar estos registros y que si en dado caso nosotros no tenemos los registros, el dicho del trabajador va a ser el que va a pesar. Entonces, por buenas prácticas, yo sí les recomiendo que hagan un adendum a sus contratos para que comiencen a requerir la manifestación voluntaria del trabajador, que la realidad va a ser difícil que un trabajador lo niegue o se niegue a que se le controle la asistencia de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también es un mecanismo de certeza para ellos. A veces las empresas al no tener controles internos, pues muchas veces pasa que si son muchos trabajadores, sobre todo en las fábricas, o en lugares donde no hay controles internos, muchas veces les descuentan días cuando los trabajadores en realidad no faltaron, y hay todo un desorden en temas de nómina. Entonces, esta parte del registro electrónico nos va a servir a todos para que llevemos básicamente un mejor control. Aparte de eso, pues es un avance de la ciencia, ¿no? Tal cual si nosotros llegamos a percibir alguna cuestión en un litigio que implique que haya evidencia, porque la prueba pericial tiene esa característica. Debe de ser verificable y debe de ser reproducible. Entonces, cuando yo les hablo de que se tiene que verificar, pues lógicamente una firma o una cuestión de un horario en una libreta tiene mucho que cuestionársele porque pudo haber sido estampada por el compañero, el trabajador que faltó. Y muchas veces también los trabajadores, la realidad es que sí son un tanto mañosos. Empiezas a agarrar malas prácticas y nosotros como empresas tenemos también que implementar mecanismos, pues para que ellos, hasta por su seguridad, pues tengan ese registro y prácticamente un buen control interno. Ahora bien, hay lugares en donde el centro de trabajo, porque también nos ha tocado, está físicamente en un lugar y hay trabajadores que están comisionados. Ya esto está avanzando tanto que inclusive ya hay aplicaciones, y chéquenlo ustedes en Facebook, en donde ya te están vendiendo la aplicación como tal para la cuestión del registro electrónico de asistencia. ¿Por qué? Porque imaginen, si tenemos a un trabajador en Cancún, nosotros estamos en Ciudad de México. Físicamente no podemos ir hasta Cancún, más cuando son pocos trabajadores. Tal vez yo no tengo un centro de trabajo allá, sino que están comisionados. Entonces, no podríamos ir y colocar un aparato como de este tipo, sea la modalidad que ustedes vieron con el ingeniero, pero para que el trabajador de manera física estampe ahí sus datos o su huella o la clave o lo que vaya a colocar para registrarse. Entonces, ya por medio de aplicaciones vía celular, obviamente tienes que comprar, es como una licencia de uso que a veces dura un año, y ahí ellos te dan diferentes habilidades para que los trabajadores de manera remota puedan registrar este control de asistencia. Ujú. Entonces, les repito, cada día la tecnología va avanzando, puesto que la misma Ley Federal del Trabajo ya prevé, ¿no? Un apartado de pruebas que hacen referencia a los avances de la ciencia. Este va a ser uno de ellos, porque a lo mejor ayer y antier ustedes revisaron algunos tipos de em,
reloj checadores que existen, relojes checadores, pero conforme esta norma vaya surtiendo efectos, yo se los puedo garantizar que como pasan los años, las empresas van a adquirir nuevas herramientas para también llevar a cabo este control, ¿no? Las necesidades devienen a veces de que cuando llegan los trabajadores a demandar, la empresa no tiene como tal elementos para defenderse. Muchas ocasiones no es que el trabajador esté 100% diciendo la verdad con relación a los hechos que manifiesta en un escrito de demanda. Lo que sucede es que la empresa propiamente no tiene cómo controvertir esos hechos y mucho menos la parte probatoria. Ujú. Entonces, siempre nosotros les recomendamos mejorar sus controles internos de tal suerte que empecemos a ser más preventivos y menos reactivos, ¿no? Porque las empresas sí son, tienen hasta el famoso dicho de, ay, cuando bote la bronca, veo cómo lo resuelvo. Y no, yo creo que todas estas modificaciones van al sentido de que tenemos que poner orden en nuestros centros de trabajo y comenzar a colocar este tipo de herramientas que sí son de gran utilidad. Les digo, no nada más para las empresas, también para los trabajadores. Ujú. Y ahora bien, les comentaba que la propia reforma nos habla de un artículo, del artículo transitorio quinto, en donde establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene que establecer las reglas de carácter general o disposiciones de carácter general. Estas van a entrar en vigor hasta el 1 de enero del 2027, porque si se dan cuenta en lo que hemos estado platicando, pues nosotros a la fecha seguimos como estábamos antes del decreto, ajá, de la entrada en vigor de esta reforma. Entonces, hoy en día, si ustedes se meten a revisar, a la fecha no hay disposiciones de carácter general, es decir, nos faltan ciertas herramientas para saber cómo va a operar todo esto. Lo que sí viene es la cuestión de las sanciones. Miren, si una empresa que lógicamente no está exceptuada conforme a estas disposiciones que va a emitir la Secretaría, no tiene su sus controles de asistencia electrónicos, hay sanciones. Y estas sanciones, conforme al 994 de la ley federal, pueden ir desde 250 hasta 5,000 unidades de medida y actualización. Básicamente, desde 29,000 pesos hasta poquito más de 580,000 pesos. ¿Correcto? Entonces, sí es importante. Nosotros este curso lo dábamos otros años y la realidad es que no tenía gran relevancia porque estamos muy acostumbrados como seres humanos, ¿eh? A que si no es algo coercitivo, pues no lo hacemos, ¿no? Aquí la parte coercitiva, pues es la sanción. Si tu empresa no cumples, entonces te van a multar. Y esta parte de del incumplimiento muchas veces deriva del propio trabajador. O sea, el trabajador puede ir y denunciar, ¿correcto? Y entonces ya va a ser un elemento que si nosotros llegamos a un juicio y el trabajador ofrece los registros y resulta que nosotros no los tenemos, desde ahí nuestra parte probatoria va a mermar por esta cuestión de la cual yo les hablo, en el sentido de la obligación que tenemos de resguardar estos registros electrónicos. Ahora, otra cosa importante, es fundamental que una vez que ya ustedes las empresas que decidan implementar estos controles electrónicos, hay que dar capacitación a los trabajadores, porque muchas veces, o sea, hablamos de personas que tal vez son como nosotros, ¿no? Pero un trabajador que es de alguna fábrica, pues tal vez no entiende al 100 cómo es que funciona esa maquinita que le van a colocar para registrar su asistencia. Entonces, lo que tenemos que hacer previo a que ellos firmen o no un consentimiento, pues lógicamente es explicarle cómo funciona un reloj checador, qué es lo que tiene que hacer, porque les decía hace ratito, hay empresas que sí lo tienen y resulta ser que no les dan estas herramientas o estos elementos a los trabajadores de, ok, tu horario de ingreso es a las 9,
para que no se te descuente el día, sino nada más se te contemple un retardo, pues vas a tener una tolerancia de 10 minutos. Ujú. Entonces, en algunos casos, los trabajadores al no saber, muchas veces lo que prefieren es no registrar la asistencia, porque dicen, ah, pues mejor no la registro y puede que no se den cuenta de que llegue tarde. Ujú. Entonces, va a ser muy importante ir de la mano empresas con trabajadores, sobre todo. Bueno, yo creo que lugares en donde ya tengan implementada la parte electrónica y aquellos que lo vayan a implementar, porque les repito, en ocasiones ni siquiera sabemos cómo es que funciona. Hay lugares en donde lo que te da el acceso, pues son tus rasgos fisonómicos. Tienes que colocar tu cara y ahí ya cuando hace match el equipo, te abre, te da el acceso. Ujú. Entonces, estas cuestiones que para nosotros tal vez son muy sencillas, puede que a una persona se le complique al momento ya de estar ingresando al centro de trabajo. O la otra, el tema de la huella. A nosotros nos ha pasado que cuando nos registran una huella, pues resulta que la tienes que poner y para que se grabe en el aparato, creo que son 2 o 3 veces más. Pero muchas veces cuando ya vas a registrar tu asistencia, si no colocas la huella de la forma en que la registraste, no te la reconoce como válida. Ujú. Entonces, todo esto va de la mano de que el área respectiva que se encarga en las empresas de la parte técnica en cuanto a la implementación de estos registros electrónicos, pues también nos dé capacitación a las áreas de recursos humanos, a las áreas legales, para que no nos agarren en curva y entonces ya cuando llegamos a tribunales no podemos controvertir algo que haya estado deficiente en cuanto, aunque hayan registros electrónicos, pero si no los hay, más aún, ¿correcto? Entonces todo esto, pues lo que va a implicar es un poco más de trabajo a las empresas, que de por sí en muchas ocasiones no tienen ni siquiera contratos. Ahora pues sí va a tener que haber una capacitación porque, les decía, la parte de la sanción es la que a muchos nos pesa, ¿no? Entonces, si no tienes implementada esta parte que ya es obligatoria, se te puede establecer esta sanción y ahí es cuando nos va a doler pagar más de 500,000 pesos, ¿correcto? Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Todo esto va de la mano con lo que vieron ayer con el ingeniero Héctor, porque el curso trataba de la obligación legal de las empresas de implementar ya sus controles electrónicos o sus registros electrónicos, pero ahora yo ya lo implementé. En el caso que surja una controversia derivada de estos registros, ¿qué herramientas yo puedo utilizar y debo de saber también de ese dispositivo para poder salir avante en esta controversia laboral? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia en sí de este taller. Hay que aprovechar estos meses que quedan para que en el caso que nos soliciten a nosotros asesoría, alguna empresa como abogados, comentarles estas cuestiones para que las empresas también visualicen que no nada más les va a impactar en la cuestión de la hora de ingreso y hora de salida. Viene aparejado al tema de las horas extras. Ajá. Y entonces, yo por eso sí creo que va a ser una gran herramienta para los empleadores porque ya nos vamos a, y también para los tribunales, ¿eh? Porque a veces ir al tribunal a manifestar hechos falsos y no tener cómo corroborarlos, dado que no hay un registro, se vuelve e impacta en pérdida de tiempo, gastos, que a lo mejor se puede ocupar ese recurso para atender otro asunto que sí, en donde sí hayan elementos. No estos asuntos de machotes en donde vienen ya de por default que te están demandando o solicitan el pago de estas horas extra, que en muchas ocasiones busquen por ahí esa jurisprudencia en la parte de horas extra, que son imposibles conforme a la parte humana que un trabajador las realizara por día, porque no le alcanzaría el día entero, las 24 horas. Ajá. Y ya hay estudios e información que sí han sacado tribunales en donde han analizado esa parte. De ahí que yo les manifestaba en un inicio que ese principio de primacia de la realidad
pues ha dado o nos ha ayudado en materia laboral, porque en ocasiones hay hechos que se manifiestan en los escritos, que a todas luces cuando uno los razona, pues la verdad es que sí suelen percibirse falsos. Y desde ahí la autoridad puede ir depurando el procedimiento para evitar que ese tipo de asuntos, les digo, colapsen el sistema que ya de por sí está colapsado porque tiene una gran carga de trabajo. ¿Correcto? No sé si tengan alguna duda. Les decía para los que, digo, somos poquitos los que se conectaron ya tarde. eh, Esta clase fue lo que faltó el día de ayer que ya no dio tiempo con el ingeniero Héctor de agotar porque ya era bastante tarde. Y al final es un compendio de la reforma que hubo en materia de la jornada laboral, que de ahí deviene la obligación como empresas que se tiene ya de que haya este registro electrónico de asistencia, que está en el artículo 132 en donde se establece esta cuestión de que se debe de registrar de manera electrónica la jornada laboral. Ajá. Entonces, esto va a permear porque la propia ley también manifiesta, tu jornada laboral es de 8 horas y la misma ley te dice, tienes que darle al trabajador por lo menos media hora para tomar alimentos, ¿no? Pues desde ahí, inclusive, nosotros también llevar aparejado a nuestros controles para establecer el colaborador en qué horario va a salir a comer, en qué horario va a regresar y que esto no impacte al final la jornada máxima que nos va a permitir la ley. Ahora, hubo también muchas inconformidades porque efectivamente si ustedes revisan todo, esta presentación se las vamos a hacer llegar, si revisan las modificaciones que hubo, en ningún apartado se establece el tema de que se va a elaborar 5 días y 2 de descanso obligatorio. Lo único que hicieron es reducir la jornada de trabajo. Entonces, lo que todos los que leímos la reforma decíamos, bueno, al final le están dando a las empresas esa cuestión de que a libre albedrío, porque vuelvo a repetir, aunque este artículo refiere que la jornada se tiene que distribuir de común acuerdo empleador y trabajador, al final siempre quedamos en manos de lo que la empresa decida. Te dicen, pues tu horario va a ser tal, ¿te parece o no te parece? Si no te parece, pues tienes que buscar otro trabajo. Ajá. Entonces, esto al quedar como tan em, pues no tan específico el tema de que iban a ser 2 días de descanso por 5 de trabajo. Te dicen 40 horas y van a existir casos en donde las empresas esas 40 horas las puedan distribuir en 6 días, es decir, de lunes a sábado. Porque hoy en día hay muchos centros de trabajo que sí laboran de lunes a sábado. Ujú. Entonces, lo único que van a hacer es tal vez bajarles la jornada de lunes a viernes para que sigan los trabajadores yendo el sábado y por ahí meter horas extra para cumplimentar esta cuestión de la jornada sin excederse en los máximos permitidos por la ley. ¿Correcto? Entonces, esa fue la disyuntiva o la cuestión que fue muy criticada, porque en realidad sí es cierto, si leemos el texto, no establece los 2 días de descanso obligatorio, solo sigue hablando de uno. Ajá. Les repito, solamente bajaron la jornada laboral, que era de 48 a 40 horas. Y aparte lo hicieron de forma paulatina. Ajá. El siguiente año, pues van a haber 46 horas y esto hasta el 2030 que ya se den estas 40. ¿Correcto? Pues lógicamente esto fue un acuerdo entre el gobierno y las empresas, ¿no? Porque al final, por la cuestión operativa de recursos, a muchas empresas no les iba a ser favorable que la jornada laboral cambiara de tajo desde este año. Ajá, entonces de ahí, pues que es importante que nosotros también leamos esto para asesorar, si es el caso que asesoramos a algún patrón, pues explicarle cómo es que va a ser el tema. Mm, bueno, ya nada más leo, dice el licenciado Mario Efren. Buena tarde, lamentablemente hay operarios. Sí, licenciado, era lo que yo les comentaba, que hay muchos lugares, sobre todo trabajo operativo,
en donde efectivamente los trabajadores laboran muchas más de las horas que permite la jornada diaria y las que te dan como horas extras. Y de ahí que en algunos casos por ejemplo, personal de almacén, almacenistas sí nos ha tocado que ellos inclusive sí tienen que llevar un control del pago de las horas extra. Y es la verdad un relajo porque cuando uno va a trabajar alguna nómina con estos trabajadores, hay que hacer doble carga de estas horas porque les decía que anterior a la ley se consideraban algunas que se pagaban al 100% y otras al 200%, que eran las famosas horas dobles y triples, y todavía de eso había que ver cuáles eran exentas y grabadas conforme a la ley del ISR. Entonces eso era muy engorroso, por eso en algunas empresas lo que hacían es, pues tu horario es tal y te pago, no sé, si trabajaste lunes de 9 a 12, te voy a pagar un día adicional, ¿no? Y así me quito yo de problemas de estar haciendo estos cálculos, integrarlos a mis controles de nómina y que al final se empieza a hacer todo un relajo. Y desafortunadamente sí sigue existiendo pues por los transportistas es otro caso, ¿no? Si van a un viaje de Ciudad de México a Tijuana, ¿cuántas horas son? Y se supone, en teoría, que deben de ir en ese camión varios conductores, por lo menos dos, para distribuir los horarios y que uno maneje en unos tiempos y el otro en otros tiempos. Sin embargo, ahí también como abogados tendríamos que ver sus condiciones laborales y cuestionarnos si nada más influye el hecho de que uno maneje y el otro no, porque al final, pues estás ejecutando una actividad al ir acompañando al operador del camión, al chofer. Ujú. Entonces son casos muy específicos, muy puntuales, en donde esto sí va a impactar. Y a veces las empresas no se regulan, dado que los trabajadores, les decía, al no conocer sus derechos, pues tampoco hacen problema, ¿no? Pues yo de hacer problema a quedarme y que me paguen como quieran, porque el trabajo está escaso, pues mejor no me inconformo y que me sigan haciendo trabajar de esta forma. Y al final, la realidad es que los únicos perjudicados son los trabajadores porque hay exceso de carga. Esto trae aparejado enfermedades, inclusive las cuestiones de salud mental, que ya algunas de ellas forman parte de la tabla de riesgos de trabajo del IMSS, ¿no? Que pocas personas lo saben, pero sí, ya por ejemplo el burnout y algunos trastornos de ansiedad derivado de las cuestiones que tú realizas en tu trabajo ya pueden ser consideradas riesgos de trabajo. Ajá. Y eso le impacta a cada empresa por el tema de sus primas de riesgo que pagan. Ujú. Pero repito, no todas las empresas, por eso la famosa norma 035. Cuando se modifica esta tabla, también sale primero la norma para poder llevar un control y que se disminuyera esta cuestión de los efectos psicosociales que pueden existir y pueden permear en la salud del trabajador y después ya modificar la tabla de riesgos de trabajo. Desafortunadamente con esa NOM 035 pasó como con la mayoría de las normas. Las empresas no la han cumplido. Si la cumplieran, sería muy benéfico para los trabajadores, ¿no? Pues yo detecto que un trabajador tiene alguna circunstancia de salud mental, pues prefiero mandarlo a atención médica, al psicólogo, a un psiquiatra, antes de que él mismo pueda ser un peligro para sí y para los demás compañeros de trabajo. Pero en rara ocasión vamos a ver que una empresa tome en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? Y se los comento porque son aspectos que como abogados también debemos de tomar en cuenta al momento de estar haciendo o brindando una asesoría a algún trabajador que nos busque para una demanda. Ujú. Entonces, todo esto nos va a servir. ¿Algún otro comentario o duda que tengan? Ninguno, maestra, todo claro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes les decía, para los que se conectaron ya tarde, esta es la parte que nos hacía falta, que ayer no se pudo estudiar con el ingeniero Héctor, porque sí se extendió bastante las cuestiones técnicas,
que les van a ser de gran utilidad, ¿eh? Créanme que sí les van a servir. Cada día a los ingenieros que peritan en materia laboral les llegan más asuntos de registro checador, ¿no? De reloj checador. Entonces, conforme pasa el tiempo y derivado de esta modificación, también va a seguir aumentando porque los propios operadores del sistema, es decir, los jueces, empiezan a tener la curiosidad de capacitarse y al momento en que ellos se capacitan y empiezan a conocer la información, obviamente, al ser tema laboral, ellos ya pueden solicitar lo que crean conveniente para establecer en sus resoluciones, llegar a una resolución objetiva. Por eso es que sí es importante. Pero bueno, estas se las compartimos enseguida. Sus constancias les van a estar haciendo, se les harán llegar entre mañana y el sábado. Y si no tienen alguna otra duda, ya con esto completamos el tema para que quedemos al 100 de lo que venía en el temario. Les Todo bien, agradezco que Muchas gracias por haberse conectado. Les decía que iba a ser breve y pues sí, todo bien. cualquier duda, seguimos a sus órdenes. Gracias, maestra, qué amable. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, bonito día. Hasta luego.